Con el gentil auspicio de... presentamos... Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos. Gracias como siempre por la sintonía. Bueno, no sé si el sonidista me puede poner la música. No es la exacta, pero sí es la música de banda que se escuchaba cuando en determinado momento se solicitaba que, o se anunciaba. Yo era niña, tenía 3 años o 4, pero recuerdo perfectamente que empezaba esta música o una muy similar e inmediatamente se anunciaba a todos que iba a hablar el general Banzer. Hoy día, 21 de agosto, un día altamente significativo para la historia de nuestro país. Vamos a hablar de lo que significó la presencia de una de las dictaduras más largas que tuvimos los bolivianos. De 1971 hasta unos intentos y luego militares van, militares vienen, unos años más, 79, de lo que fueron las dictaduras militares, pero particularmente de lo que fue ese 21 de agosto, el golpe militar del general Banzer. ¿Quién diría, como parte de esas paradojas que tiene la vida, tiempo después se lo eligió, imagínese, presidente de Bolivia, con votos de muchos partidos políticos, entre ellos el de Conciencia de Patria, con una votación increíble, pero interesante, del pueblo boliviano, en un partido político ya como parte de una democracia. Voy a dar la más cordial bienvenida el día de hoy a quienes vivieron esa historia, a quienes fueron parte de ella, a quienes fueron víctimas, quienes iniciaron procesos y quienes seguramente también desde sus hogares y sus familias lo vivieron. Primero la más cordial bienvenida a nuestro exalcalde. Es un honor siempre tenerte en el programa. Yo quisiera tenerte en la ciudad de La Paz, pero bueno, con el programa ya me conformo. Bienvenido, Juan del Granado. ¿Cómo estás, Juan? Un gusto, Verónica. Bueno, siempre muy cómodo estar acá contigo y mucho más cómodo si voy a estar con Waldo y con Gabriela. Gracias, de verdad. Nos contarás tanto de las reflexiones que habrás hecho luego de haber vivido esa etapa tan oscura de la vida. Gabriela Niño de Guzmán fue torturada, fue detenida, fue víctima de lo que fue la dictadura de Banzer, fuiste presa mucho tiempo. Bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás? Gracias, Verónica, un gusto poder compartir esta mesa contigo, con Juan y con Waldo. Claro, fueron momentos difíciles, yo estaba en primero de la facultad y ahí de alguna manera sentí lo que fue la dictadura, ¿no? Han pasado 46 años y bueno, aquí estamos. 46, tantos años, por Dios, perdón por remover cosas que de repente están ahí como una herida. Sin embargo, tú de repente podríamos hablar de la segunda etapa de Banzer, porque Banzer, durante el periodo que yo estuve de parlamentaria, empieza a generar una institucionalidad muy interesante y entre ella, esta institucionalidad, crea la Defensoría del Pueblo. Tú fuiste defensor del pueblo, no durante el periodo de Banzer, pero fuiste defensor del pueblo. La segunda etapa de Banzer, pero en tu juventud más temprana viviste también parte de esa dictadura. Waldo Albarracín, nuestro actual rector de la Universidad Mayor de San Andrés. Hola, Waldo. Bueno, yo era niño cuando el golpe de Banzer, pero indirectamente sufrí la represión porque mi familia fue perseguida y de hecho presa y obviamente teníamos que ir a dejar comida, a visitar a nuestros seres queridos. Inicialmente acá en el DOP, luego en Achocalla, en Chonchocoro, en fin. A buscar a sus detenidos. A buscar a nuestros seres queridos. Pero posteriormente, cuando yo ingresé a la U, bueno, de colegio todavía combatimos al régimen de Banzer, cuando estábamos estudiando. Y luego, no nos olvidemos que vino la huelga de hambre del año 77, claro, donde ya muchos, pese a
no tener una vinculación partidaria, participamos directo o indirectamente en esas movilizaciones. Seguro. Y ahí está, ¿no? Hay una historia. Pero yo decía, tú has sido defensor del pueblo y justamente la Defensoría del Pueblo ha sido creada en su periodo constitucional. Pero lo vamos a hablar más adelante porque no sé si podríamos referirnos a un Banzer dictador y a un Banzer constitucionalista. No sé si podemos hablar de eso. Pero bueno, quiero arrancar un poco contigo, que has hecho un estudio de nuestra realidad y de toda esta época. Este golpe no fue un golpe exclusivamente militar, este fue un golpe con el MNR de un brazo y con la Falange del otro brazo. ¿Por qué se involucran otros que se supone que estaban muy cercanos al pueblo? Un paréntesis. Sí, por favor, adelante. No, Banzer no creó la Defensoría. La Defensoría del Pueblo fue una institución que se creó legislativamente hablando cuando yo era diputado. Éramos pues. No, pero esto fue en la época de Gonzalo Sánchez de Lozada. Claro. Okay. Fueron las reformas constitucionales del año de 1994. Sí, pero él aplica, ¿no es cierto? Lo que ocurre es de que, te digo, yo la ley la proyecté en la Comisión de Derechos Humanos. Yo era presidente de la Comisión de Derechos Humanos y convinimos con Bladman, que era el ministro de Justicia, sí, claro, que la comisión proyecte la ley. Ajá. Como que la Comisión de Constitución también proyectó la ley del Tribunal Constitucional. Lo que pasó es que, aprobada la ley, quedó pendiente el nombramiento del defensor o de la defensora, y fue Banzer el que fue en el periodo de Banzer, llevó adelante el nombramiento. Debo decirte incluso que yo no voté por Ana María Campero, yo voté por Rafael Puente, que nos parecía más idóneo, ¿no? Aquella vez. Bueno, cierro el paréntesis. Pero gracias, te agradezco mucho porque en mi juventud de repente yo me quedé con la percepción de que era eso, pero ya venía esto gestado, ustedes lo gestaron, así es. Ustedes lo crearon y luego solo se aplicó, se aprobó durante el periodo en el que fuimos parlamentarios. Hago el paréntesis porque a mí me correspondió elaborar una buena base en el proyecto de ley de la Defensoría como presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Y la verdad es que Ana María fue una sorpresa en términos de no solamente su nombramiento, sino su despliegue positivo, valiente, objetivo. Parecía una nombrada de Banzer al principio, ¿no? Sí, todos parecía un delfín de Banzer. Que era una instrucción además a los de la megacoalición. Y ya te digo, por eso nosotros votamos por Rafael Puente, lo que me vale una cierta antipatía de Ana María durante algún tiempito. No Después ya aclaramos las cosas y todo fue en paz. Bueno, cierro el paréntesis. Mira, el golpe de Banzer, ustedes niños, nosotros jovenzuelos, marcó a muchas generaciones. Seguro. Yo tenía 18 años. Yo había llegado de Cochabamba a mis 17, cumplí mis 18 aquí en La Paz. Y, ¿estabas estudiando Derecho? Estaba en la Facultad de Derecho. A mí me marcó de manera definitiva, porque más allá de mis lecturas juveniles, ¿no? De mis tendencias progresistas, izquierdistas de la época, yo no era militante de ningún partido, tenía 18 años. Pero habrás tenido una admiración por el MNR, de su cercanía. No, mira, mi lectura era muy crítica respecto al MNR. Yo he conocido el MNR como un proceso frustrado, traicionado, muy parecido al de actualmente, de lo que ocurre actualmente en el país, ¿no? Todos valoramos los avances del 52, pero todos hemos condenado las traiciones del 52, por eso se parece a lo que estamos viendo ahora. Bien, entonces, amanecía un domingo o un lunes, era el 21 de agosto, como hoy, creo que era lunes, y aviones de la Fuerza Aérea ametrallaban mi universidad, el monobloque. Nosotros pasábamos clases en el piso 13 del monobloque, ¿no? Ahí funcionaba la aula magna de la Facultad de Derecho que nos cabía, o permitía que cabiéramos al menos 350 muchachos de la Facultad de Derecho. Bastante, ¿no? Mira, allí se habían parapetado los universitarios después del golpe del 20 de agosto, y el 21 nos ametrallaron, yo no estaba ahí, estaba cerca. Y entonces esa imagen, aviones de la Fuerza Aérea ametrallando mi universidad. Entonces eso me marcó definitivamente y yo pasé a la militancia activa desde ese momento. Y claro, yo fui militante del MIR. Claro. Durante todo el tiempo de la dictadura, ¿no? Por supuesto fue una acción castrense, militar, yo te diría en un doble marco. El marco más general de la doctrina de la seguridad nacional,
difundida por el gobierno norteamericano, por la visión norteamericana luego de la Revolución Cubana. O sea, el gobierno norteamericano, la bipolaridad, la Guerra Fría, no podían permitirse otra Cuba en Latinoamérica. Y entonces inventaron esta teoría o esta doctrina de la seguridad nacional que daba cuenta que el enemigo de un país no estaba fuera del país, sino dentro. Y entonces había que aplicar una doctrina de seguridad interna, eliminando, si es posible, físicamente al enemigo interno. Nosotros, los jóvenes, los izquierdistas, los progresistas, éramos el enemigo interno. Y esa asamblea popular, ¿no? Que era demasiado fuerte, demasiado intensa como para tolerar que se viva aquello. ¿Tú lo has vivido de la misma manera? Porque ese es el segundo marco, ¿no? Claro. El primer marco, el marco de la doctrina de la seguridad nacional regional, y el segundo, claro, la efervescencia popular, que Gabriela también la vivió intensamente. Como ¿Tú eras también estudiante de qué carrera? Yo estaba en primer curso de economía. Economía. Y obviamente, como señala Juan, había pues una efervescencia, un ascenso de masas, lo que se decía en esa época con el movimiento popular, con los mineros a la cabeza, y donde los universitarios indudablemente tenían un rol muy importante. Seguro. Todo lo que era la discusión de ese momento histórico se debatía en la universidad. Teníamos catedráticos, teníamos diferentes sectores de la izquierda que debatían el futuro del país. Ahí estaban desde las tendencias trotskistas, estaban los que se llamaban los de los chinos, los prosoviéticos, y habían los primeros universitarios, seguramente los más jóvenes, que tenían esta tendencia de lo que fue después el MIR. Entonces, en un escenario donde había mucho debate político, indudablemente vino la contraparte y el contraataque. Peligroso que fue, debate político. Claro, ¿no? Peligroso debate político, donde ya te digo, los mineros además estaban a la vanguardia. Vino el golpe, un golpe absolutamente sangriento, que una de las primeras cosas que hizo fue cerrar la universidad. Claro. Cerrar la universidad, ametrallar la UMSA, tomar presos a los universitarios y obviamente conculcó todas las libertades. Entonces, un momento tan fuerte te marca para toda la vida, definitivamente. Y yo también, en ese momento, seguramente yo y muchísimos otros hombres y mujeres asumimos una posición política, unos seguramente en el MIR, otros en tendencias mucho más radicales que trabajaban en la clandestinidad, porque ante un golpe de Estado, ante la conculcación total de las libertades, la única forma que tú tenías era la clandestinidad para trabajar. Seguro que sí. El general Banzer lo decía en algunas entrevistas que se le realizaba, que él nunca había tenido injerencia de nadie, que él no se había reunido con Estados Unidos, no había hablado con Argentina, no había hablado con el Brasil, con nadie. ¿Qué tanta injerencia tuvo Estados Unidos ahora, en el tiempo, cuando podemos verlo de repente más claramente, Waldo? Es imposible pensar que esa dictadura hubiese sido exitosa y estable en la permanencia en el régimen si no tenía el respaldo de Estados Unidos. No te olvides que dentro de la estrategia del Pentágono estaba previsto el golpe de Pinochet en el año 73, 11 de septiembre, más antes el de Banzer, tenías la dictadura en el Brasil, tenías la dictadura de Stroessner, más tarde el 75, 76 en Argentina de Videla. Entonces todo eso obedecía a una estrategia que se conoció posteriormente como el Plan Cóndor. Entonces era un sistema de represión conjunta, colectiva, compartiendo información y acciones, ¿no? Represivas. Y es por eso que muchos bolivianos fueron asesinados en Argentina o viceversa. Claro. El caso emblemático de Rutilo acá en Bolivia, de cómo una niña es secuestrada. En fin, entonces esto no era un hecho aislado. Y ese es el motivo por el que injerencia. La dictadura de Banzer se torna estable políticamente y al unísono dentro de las mismas Fuerzas Armadas, porque estaba digitada desde los Estados Unidos. Y solamente pierde respaldo la dictadura militar, las dictaduras en Latinoamérica, en el momento en que los Estados Unidos cambian su política, ya con el gobierno de Jimmy Carter. Y es por eso que a partir del 77, 78, las dictaduras se sienten débiles, y el caso de Bolivia
coinciden, ¿no? La huelga de hambre del 77 y el 78, la convocatoria a elecciones. Ya no tenían la ¿no? protección. Ya no tenían la americana. protección, entonces eso está muy claro. Obviamente, después hubieron iniciativas más propias de las Fuerzas Armadas para mantenerse en el poder, como Sí. el caso del golpe de García Mesa. Que no funcionaron, ¿no? de hecho, ¿no? Por eso fueron más cortas, más inestables y de controversia interna dentro de las mismas Fuerzas Armadas. Pero la de Banzer no. La de Banzer fue sistemática, digitada desde afuera, mantenida, solventada y además coordinada con las otras dictaduras en sus resultados políticos. El argumento principal que se esgrime es que era un país completamente polarizado, muy dividido, y me asusta porque me recuerda un poco a lo que estamos viviendo ahora los bolivianos, un país partido por la mitad. Por un lado, la gente que de repente quería nomás continuar con un país así muy cargado de libertades, y otro país que no quería aquello. ¿Es verdad eso? ¿En el tiempo lo podemos ver de esa manera? Es probable. Inclusive es el argumento de Banzer, dice, era el momento en el que había que poner orden en el Orden, país. paz y Orden, trabajo. paz y ¿Te acuerdas? Orden, paz y trabajo, ¿no? Era el momento de poner orden, claro, y a cualquier precio, digamos, ¿no? La polarización no es Negativo. enemigo o la enemiga de la democracia. Correcto. La polarización se da en situaciones, en sociedades, en países donde criterios distintos se agrupan de manera mayoritaria en polos distintos. Punto. ¿No? No, la polarización es propio de países en los que las contradicciones son profundas, por la pobreza, por las visiones ideológicas distintas. La polarización empieza a desaparecer en países que logran niveles mayores de desarrollo, mayores de bienestar en su población, ¿no es así? Entonces, la polarización va a ser un tema recurrente en nuestro país, mientras tengamos lo que tenemos, ¿no? Pero esto no puede dar lugar de ninguna manera a salidas ni siquiera autoritarias, ¿para qué te digo dictatoriales, no? Seguro. Ni siquiera autoritarias. Sí, Waldo lo graficaba bien. Mira, aquí tengo el acta del Plan Cóndor. Ay, por Dios. Claro, no injerencia, ¿cómo que no injerencia? ¿No? Están ahí 30 de enero de 1976. Por Chile firma Manuel Contreras, el famoso Manuel Contreras, ¿no? El jefe de la DINA. Por el Uruguay, José Fons, un coronel de ejército. Por el Paraguay, Benito Guanes. Por la Argentina, Jorge Casas. Y por Bolivia, Carlos Mena, que fue el jefe de inteligencia de Banzer, Mena, ¿no? claro que sí. Y el presente organismo, dice, se denominará Cóndor, aprobado por unanimidad. Mira, recomendamos, dice, el contacto muy rápido e inmediato cuando se expulse del país a un individuo o viaje un sospechoso para alertar a los servicios de inteligencia. Y esto está escrito en un acta, o sea que es más o menos edulcorado, ¿no? Claro, Porque está no, escrito. no, claro. No, mira, Disimulando, sí. Yo debo reivindicar hoy día a Marcelo Quiroga Santa Cruz. ¿Por qué? Porque Marcelo, en agosto de 1979, durante 3 días expuso en el Sí, Parlamento claro. una acusación, un pliego acusatorio contra la dictadura de Banzer. Es la mejor pieza oratoria que conozco, porque además de hacer un análisis político, histórico, ideológico, desmenuza con enorme precisión los hechos delictivos de la dictadura. Mira, he estado releyendo después de tu invitación la intervención de Marcelo. Todo, sí, seguro. Es una intervención. Yo estaba en el Parlamento cuando Marcelo habló, o sea, estaba de oyente, Ya. y me acuerdo que estaba con un periodista, un amigo, Irving Alcaraz. Y el Irving acuñó una frase que nunca me olvido. Escuchándolo a Marcelo me decía, este hombre habla en limpio. Ay, qué precioso. Y si tú ves el alegato de Marcelo, que es una transcripción, seguramente con algunas correcciones menores, es realmente una pieza oratoria que parece escrita previamente. Brillante. Marcelo. Mira, Marcelo clasificó en 3 tipos de delitos los que ¿Cuáles? cometió la dictadura. En primer lugar, los delitos contra los derechos y las libertades. No solamente está la masacre del Valle, Epizana y Tolata, ¿no? Cerca de 80 muertos y desaparecidos en el Valle Alto.
No solamente están los hechos del 21 de agosto, el 19 de agosto en Santa Cruz se produjo, Selic llevó adelante el asalto de la ciudad, de la prefectura, hubo una reacción, un atentado dinamitero, y ametrallaron a los universitarios en la Gabriel René Moreno, que estaba en la esquina de la plaza. 80, 70 muertos. El 19, el 20, el 21 de agosto en La Icacota. Luego vinieron los decretos de noviembre, los coordinadores laborales, la supresión definitiva de los partidos, en fin. Y además... Yo quiero entender qué pasaba con las sociedades de ese momento. O sea, era gente que, porque nosotros hemos bajado gobiernos, esas sociedades de ahora, ¿por qué esa época? ¿Por qué no había tanta fuerza como ahora? Ahora los gobiernos le temen al pueblo. Esa época no. Había mucha fuerza, Gabriela te va a decir, pero había muchísima fuerza. Otra cosa que teníamos que... Yo resistí a la dictadura. Mira, yo caí preso de la dictadura de Banzer el año de 1976, la fecha del Plan Cóndor, ¿no? En siglo XX. Yo viví en siglo XX. ¿Sabes qué hacía en siglo XX? Era radialista de La Voz del Minero. Bueno, en la práctica era una especie de agitador radial, ¿no? Pero, ¿y ¿Qué hacíamos en el siglo XX? Resistíamos a la dictadura nos invadió con aviones, con todo el campamento minero del siglo XX. Bueno, vuelvo a Marcelo despuesito, porque Gabriela te va a dar cuenta de eso. El golpe precisamente tenía por objeto acallar a la sociedad, dominar a la sociedad. Y utilizó pues el mejor instrumento para eso, que eran las Fuerzas Armadas. Con las armas. Claro, entonces las Fuerzas Armadas tomaron cualquier institución pública o privada que exista en el país. Y la gente, indudablemente, el terror más bien se apoderó de la gente. Tú no podías decir nada, no podías ir a una reunión que inmediatamente te tomaban presa o preso. Y el apresamiento derivaba o podía derivar en la muerte, ¿no? O sea, Banzer se ha llevado más de 500 muertos, entre los que ha asesinado, los ha hecho desaparecer. Entonces era una sociedad aterrorizada. O sea, no había legalidad, tú no tenías ninguna opción de irte a quejar a algún lugar. Te podían apresar, te podían matar, te podían hacer desaparecer, no había ninguna posibilidad. Por lo tanto, digamos, la sociedad no tenía ningún canal como para poder reaccionar. Y la dictadura, con el MNR y con la Falange, precisamente tuvo pues formalmente las decisiones de eliminar a los partidos políticos, de apresar a los dirigentes izquierdistas, de cerrar las universidades, de tomar cualquier organización cívica que exista. Por lo tanto, ahí no, la sociedad y nadie tenía ninguna opción. Claro, y te vuelvo a decir, o sea, los canales tenían que ser de reacción, podían ser clandestinos, pero esa clandestinidad indudablemente tenía el precio, el más alto precio si te pescaban. Además era otra cosa, ¿no? No había medios de comunicación, no existía más que un canal de televisión que fue tomado inmediatamente. Totalmente, y la información que emitía la dictadura era una información totalmente distorsionada. En realidad, Banzer utilizó los 7 años de su dictadura, manipuló totalmente la información. El Canal 7, sí. Me cuentan yo he trabajado en el 7 hace muchos años atrás, hace unos 25 años atrás, y yo todavía estaba con gente que me contaba me decía, ¿cómo te sentirías de que mañana tu compañero de trabajo llegue con botas y te agarre a patadas para que tú sigas trabajando en el Canal 7, que ellos eran los paramilitares de pronto de un momento al otro? No, todavía no me responde ninguno de los tres. ¿Por qué el MNR se involucra en esto? El MNR, ¿qué cuenta pendiente tenía para haber estado del brazo, primero de Falange y segundo del general Banzer? Había ahí, creo que cerró el MNR una temporada el colegio militar. ¿Quería abuenarse con los militares? Es la escuela que ya había diseñado Víctor Paz bajo la consigna de que la política es el arte de lo posible. ¿Cómo te explicas? Cuando el MNR, el 52, toma el poder, evidentemente uno de sus blancos depresivos fue la Falange, claro, ¿no es cierto? Supuestamente el opositor al proceso revolucionario. Sus enemigos absolutos. Pero el ciclo del MNR fenece el 4 de noviembre de 1964
con el golpe de Bazientos. Claro. ¿No es verdad? De ahí viene una coyuntura muy inestable, pero el MNS siempre ha aspirado a la toma del poder. Claro. Como sea. Como sea. Entonces, se presenta la oportunidad real el 21 de agosto cuando se alía con Banzer y la Falange en el Frente Popular Nacionalista, ¿no es verdad? Entonces, ahí hay una explicación. Pero si tú ves posteriormente, el MNS se abuena y lo jala y lo vota a Banzer permanentemente. Sí. En las elecciones del 85, no te olvides que quien ganó sacó el primer lugar fue Banzer. Claro. Del 85, segundo el MNS. Sin embargo, el MNS, ¿qué hace ahí? Más bien se alía con el MIR, en fin, logra una importante votación parlamentaria, se elige presidente a Víctor Paz, pero una vez que lo eligen, lo vuelve a llamar a Banzer para tener estabilidad con el 21060. Y así va dando tumbos, entonces ya generan una escuela política, como te dije, de inescrúpulos. Y a eso voy lo que tú decías hace un momento. Porque después del gobierno de Paz Estenssoro viene como consecuencia, cuando el MIR obtiene el tercer lugar en las elecciones, Banzer obtiene el segundo y el GONI el primer lugar. Pero ahí rompen lo que se llaman cruzan los ríos de sangre, y el MIR, que en esa avidez también de poder, acepta encamarse con Banzer, le lava el rostro para darle un perfil más democrático, y ambos llegan con el acuerdo patriótico al poder. ¿No es verdad? De verdad que tengo que ir a la pausa, es tan interesante, pero el tiempo es siempre mi enemigo. La próxima media hora yo quiero reflexionar el Banzer de la segunda etapa, el Banzer constitucional, el Banzer electo, el Banzer sí se puede, no era así, ¿no? Sí se puede, ¿no? Ahora sí, Banzer presidente. Quiero hablar de ese Banzer, porque yo lo veo un Banzer que siempre necesitaba estar acompañado de alguien, durante la dictadura de dos. Después de otros, de los miristas, ¿no? Un poco para limpiarse. Posteriormente de una mega coalición, un ser humano que tal vez se sentía tan pequeño, que necesitaba siempre estar acompañado de muchos, aunque cuando ya tomaba el poder se olvidaba de esa pequeñez. Permítame hablar de ese general, al que con esta canción lo despedimos en un momento, casi diciendo que se iba como un Gandhi. Algo que es ilógico para el ser humano y que solo en el tiempo podemos reflexionar. ¿Cómo se sintieron estos mártires que en un momento vivieron torturas y que luego lo vieron de nuevo gobernando? Realmente temas cognitivamente incomprensibles para quienes lo vemos años después. Permítame una pausa, ya regresamos.